Bien. ¿Está Gise? Listo, está grabando. Bueno. Bueno. Vamos a ver si podemos reiniciar esto. Bueno, ahí vamos. Vamos a darnos 20 minutos más. Bueno, actividades comerciales, industriales y civiles. Acá es donde vemos el tema de riesgo, los riesgos cubiertos en cuestión de lo que es la pérdida por robo de los bienes muebles asegurables que se hallen en un lugar especificado en las condiciones particulares y sean propiedad del asegurado o de tercero. Asimismo, se cubren los daños que sufran bienes citados u el edificio especificado ocasionado por los ladrones exclusivamente para cometer el delito o su tentativo, a primer riesgo absoluto con un límite de hasta un 15% de la suma asegurada en forma global. O sea, acá habla de que a pesar de que haya un robo, también lo que se cubre es el daño que se cause por ese delito o esa tentativa de robo. Los bienes cubiertos son los bienes muebles asegurables que se hallen en el lugar especificado en las condiciones particulares y sean de propiedad de asegurados o de terceros. ¿Está bien? Acá está buena esta aclaración, ¿está bien? Porque tiene que estar o sea, realmente si yo contrato una póliza de robo de instalaciones o de contenido general para un comercio, no lo puedo reclamar porque estuvo en otro lugar. ¿Está bien? Tiene que estar en el comercio, todo lo que sea el robo. Incluye lo que es contenido general, maquinarias, instalaciones, mercaderías, suministros, máquinas de oficinas y demás similares. Y acá habla un poco de lo que es los riesgos excluidos. Lo que no va a asegurar, lo que no va a indemnizar el asegurador. ¿Está bien? Cuando no indemnizará la pérdida o los daños cuando exista hurto, el delito haya sido instigado o cometido por o con complicidad con cualquiera de los empleados o dependientes del asegurado, los bienes se hallan fuera del lugar descrito en las condiciones particulares, en los corredores, patios, terrazas, al aire libre. Bueno, esto también para que lo tengan en cuenta, no tanto, bueno, acá se puede dar, hay muchos casos que en muchos restaurantes, muchos bares dejan las sillas y las mesas en patios al aire libre o dejan mercadería en un patio. Yo he conocido una vez en San Bernardo, me acuerdo estaba terminando la temporada y con mi mujer fuimos a comprar un local de ropa y ese día nos habían comentado que la noche anterior le habían entrado por el patio trasero a robarle toda la mercadería que tenían embalada para mandar a Buenos Aires al otro día, por lo cual eso ya no tenía cobertura. Entonces, bueno, estas cosas suelen pasar y hay que aclararlas cuando hay patios, hay corredores o hay pasillos largos que dejan la mercadería. Eso no está dentro de esta cobertura. O las terrazas, y pasa mucho en los departamentos que vieron que a veces dejan en el primer piso las bicicletas y les roban las bicicletas. Eso no tienen cobertura. Esto para que lo tengan en cuenta, porque le van a pedir en algún momento y no le van a decir, porque generalmente el cliente cuando tiene un robo, después se acuerda de contratar el seguro y no le va a comunicar al productor que le habían robado antes una bicicleta ni nada, sino que va a cometer la misma impericia que cometió antes, dejando la bicicleta en el mismo lugar y pensando que tiene cobertura. Entonces, nada, esto tenganlo en cuenta. En los balcones tampoco tienen cobertura de robo. ¿Está bien? Pues se supone que es un lugar al aire libre. El lugar haya sido cedido en uso o arrendamiento o subarrendamiento. Acá también es importante tanto en lo que es la póliza, porque puede pasar que uno se haga su propio integral
comercio dentro de, no sé, como yo soy propietario de ese comercio, me quiero cubrir con una póliza de integral comercio con respecto a la parte de incendio y, no sé, y un par de cuestiones más. Entonces, ¿qué hago? Puede ser, sí. Contrato yo una póliza de integral comercio, pero en realidad hay muchas cosas donde, como esto, lo de robo, yo no tengo cobertura porque lo estoy arrendando, lo estoy Sí. alquilando Temprano, en temprano, ese güey. lugar. Y eso es Temprano, güey. importante porque puede llegarles alguna consulta de ese estilo de situaciones y también le puede pasar porque en los temas de incendio, cuando hay un arrendamiento también, hay coberturas donde obviamente la parte de contenido puede ser que no esté cubierta, ya que la contrató el dueño, pero tenía arrendado ese lugar. Bueno, después tampoco lo que está cubierto, digamos, las exclusiones son los cerramientos, los cristales, que obviamente se pueden cubrir en lo que es rotura, ¿está bien? De cristales, eso sí está cubierto, pero bueno, en lo que es robo no está cubierto, ¿está bien? Se traten de daño de cristal y configuren incendio, explosión que afecte al edificio, a los bienes asegurados o que hayan sido provocados para cometer el delito o su tentativa. El lugar permanezca cerrado durante más de 5 días consecutivos, salvo un periodo anual de vacaciones por el cual dicho plazo se amplía a 30 días. Esto es importante también. Mucha gente no le da importancia, pero puede pasar y hay la naturaleza de alguna actividad que pueda tener cerrado más de 5 días o por una temporada o por algo y por eso no tenga cobertura. Habla, bueno, se entenderá cerrado cuando el asegurado, sus empleados y dependientes no concurran a desempeñar sus tareas normales del ramo o no haya personal de vigilancia. ¿Está bien? Después vamos a hablar de lo que son las viviendas particulares. Acá, acuérdense que estábamos hablando de robo hurto, que esa diferencia del hurto ya está incluido en esta póliza. El riesgo cubierto puede ser la pérdida por robo o hurto del mobiliario que se encuentra en la vivienda especificada en condiciones particulares de la póliza. Siempre acuérdense que es en la vivienda, el robo o hurto de las cosas materiales en la vivienda, más allá de que a veces tengamos, porque dentro de estas pólizas tenemos la responsabilidad de hechos civil de hechos privados, que sí tiene una cobertura más amplia fuera de la vivienda. Entonces acá tenemos la cobertura dentro de la vivienda en lo que es robo. Se cubre también los daños que sufran los bienes citados o la vivienda ocasionados por ladrones, exclusivamente lo mismo que el anterior, por su tentativa, hasta un límite del 15% de la suma global. Los bienes separados pueden ser de propiedad del asegurado, de los miembros de la familia que convivan con él o de su servicio doméstico. Asimismo, la pérdida, los daños se contemplan dentro de la cobertura cuando resulte producido por el personal del servicio doméstico del asegurado por instigación o complicidad, excepto sobre los bienes de dicho personal. El riesgo excluido, el asegurador no indemniza las pérdidas o daños de los bienes que se hallan en corredores, patios, terrazas, también acá al aire libre, construcciones separadas de viviendas o con acceso propio que no reúnan condiciones en esta seguridad. Entiendan también esto porque ahora que hay muchos barrios privados, ¿está bien? Los barrios privados a veces tienen una apertura normal de los linderos en el cual se puede acceder de una casa a otra. Tal vez en algunos casos hay rejas, en otros no, pero a veces uno, bueno, no, deja la bicicleta o la deja afuera en el, digamos, en la parte de entrada y la deja afuera, o lo deja al costado en el garage, sin candado, sin nada, y eso, bueno, obviamente
si hay hurto ahí, ya no tiene cobertura en ese caso tampoco. La vivienda permanezca deshabitada o sin custodia por un periodo mayor de 45 días consecutivos o 120 días en total durante un año de vigencia. Esto tiene que ver también porque hay familias que tienen dos casas, ¿está bien? Y puede ser que en una casa pasen más tiempo que en la otra, y eso también tenganlo en cuenta si ustedes conocen obviamente a esa persona que lo contrata y vean si vive de ese tipo de situaciones para decirle o comunicarle a la compañía cómo va a ser el siniestro, en caso de siniestro. Lo que también acá es importante, acá también habla de la vivienda esté total o parcialmente ocupada por terceros, excepto huéspedes, ¿está bien? Provenga del hurto si en la vivienda de forma accesoria se desarrollan actividades comerciales, industriales, nada. Se trata de daño de cristales, otra vez. Acá es tener en cuenta que muchos barrios privados también alquilan sus viviendas en temporada, obviamente porque le es rentable. Eh, lo que tienen que tener en cuenta ustedes en estos casos es que ya ahí no entraría bajo una póliza de combinado familiar, porque ya está haciendo un negocio sobre ese bien, por lo cual sería como un integral, eh, eh, como si fuera un hotel. También se ve ese integral como si fuera un integral hotel, hospedaje, algo por el estilo. Eso para que lo tengan en cuenta porque les puede surgir que les pregunten ese tipo de cosas. Bueno, después las exclusiones también de las coberturas, las mismas que hay de siempre. La medida de la prestación también tenemos a medida de la prestación a prorrata, a primer riesgo absoluto y a primer riesgo relativo. Hablamos de lo que es valores de caja fuerte y en locales. También los efectos de la cobertura se consideran caja fuerte a un tesoro con frente o fondo de acero templado de no menor. O sea, ven cómo especifica acá lo que es una caja fuerte, que tenga llave doble paleta, bidimensionales o con otro sistema de seguridad similar, soldado a un mueble de acero cuyo peso no sea inferior a 200 kilos o se encuentre empotrado o amurado en la pared de mampostería o cobertura de armado. La cobertura se cubre la pérdida de robo o destrucción o daños producidos por el incendio, rayo de explosión del dinero, cheques al portador y otros valores específicos expresados en las condiciones particulares. Acá les explico un poco la cobertura, más allá de que hay un robo, puede haber una destrucción de esos bienes o un daño producido por el incendio, por el rayo, por la explosión. Cuando la póliza ampare valores depositados en caja fuerte o tesoro, la cobertura comprenderá el hecho producido durante, acá habla ya cómo, cómo se va a cubrir en la póliza el robo o el daño producido durante el horario habitual de las tareas, aunque la caja se hallara abierta, los valores se encontraran fuera de ella. Acá se cubre tanto la caja fuerte si está abierta en el horario habitual del negocio como si estuviera cerrada. ¿Está bien? Y fuera del horario habitual, solamente se cubre la caja cuando está cerrada con llave o con el sistema de seguridad. ¿Está bien? Por lo cual tiene que haber una violencia, una intimidación hacia a las personas para que haya un robo en ese tipo de situaciones. Supongámosle que hay una persona de vigilancia, que esta persona tiene las llaves de seguridad de la caja fuerte y le intimidan con un arma y bueno, nada, entrega la llave y ahí sí se configura el robo. El daño de los materiales, asimismo, se cubre los daños que sufran los valores asegurados y también los que afectan al edificio, las instalaciones y la caja. Bueno, lo mismo que en los anteriores, a primer riesgo absoluto, con un límite de hasta el 15% de la suma asegurada global. Bueno, después la ampliación de la cobertura para robo de valores para el pago de sueldos y los jornales también. Muchas veces pasa que hay en determinadas industrias
se hacen pagos también de valores en la fábrica, que no lo hacen a través de... no lo hacen bancarizado, lo hacen a través de la fábrica, porque se pagan a veces quincenales. Nada, y eso también está cubierto. Los bienes asegurables son dinero en efectivo, cheque del portador, otros valores especificados provenientes del giro comercial y habitual del asegurado. El asegurador tiene la opción de fijar franquicia deducible para este tipo de cobertura. ¿Está bien? Bueno, los riesgos excluidos. El asegurador no indemnizará la pérdida o daño cuando el delito haya sido instigado o cometido complicidad con el personal jerárquico, empleados del asegurado, encargado. Bueno, todo eso para que lo vayan leyendo. Vamos a ir avanzando. La medida de la prestación acá en este caso sería a primer riesgo absoluto. Y acá es algo donde se habla un poco de la carga del asegurado en caso de robo de valores caja fuerte. El asegurado debe llevar en debida forma registro y anotación contable de los valores. Vieron como yo les decía que cuando yo trabajaba en YPF, nosotros llevamos un registro de todos los valores que iba ingresando en esa caja fuerte. O sea que no es que yo pueda decir tenía tanta plata y no tengo ningún registro. Producir el siniestro, cooperar diligentemente en la identificación de los ladrones para obtener la restitución de los valores robados y si ésta se produce, dar aviso inmediatamente al asegurador, tomar medidas de seguridad razonables para prevenir el siniestro o las impuestas por las disposiciones reglamentarias vigentes, cerrando debidamente los accesos cada vez que quede sin vigilancia en lugar y manteniendo los cerrajes y cerraduras en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Comunicar sin demora al asegurador el pedido de convocatoria de sus acreedores o su propia quiebra en declaración judicial de quiebra, así como el embargo de depósito judicial de valores. Bueno, y acá habla un poco de lo que es la recuperación de valores. El asegurador no pagará la indemnización mientras los valores estén en poder de la policía, justicia u otra autoridad. Vieron que acá en un momento habla de, bueno, si hay un embargo o hay un depósito judicial de los valores, ahí obviamente uno no lo puede reclamar como robo. Robo de valores en tránsito, acá habla, ya dejamos de lo que es caja fuerte y hablamos de aquellas personas que son transportistas y que llevan valores como cheque o dinero en efectivo o títulos o algún valor que pueda ser acaecido en un evento. En esto también nosotros generalmente debemos determinar de que el cliente lleve un registro de estos valores. Nuevamente tiene que tener una planilla donde acá en estos casos cuando es destinado al pago de sueldos y jornales se van a pagar tales sueldos, se van a ir con el recibo de sueldo, los valores inherentes al giro comercial, los valores a poder de cobradores, repartidores, pagadores habituales, seguros sobre el tránsito específico, seguro por pedido sobre valores de camión blindado, valores destinados al pago de sueldos y jornales. Acá en esta modalidad de pago de sueldos del asegurado comprende el sueldo anual, complementario y vacaciones. Esto ya lo habíamos visto. Se puede ampliar a la estadía en un lugar de pago, ¿saben? Porque realmente estamos hablando de valores en tránsito y acá, por ejemplo, una persona lleva desde la fábrica principal el traslado de valores hasta un lugar donde están trabajando, yo qué sé, una construcción, y capaz que hay obreros en esa construcción y se le hace pago en ese mismo lugar y en una de esas casillas generalmente se hace el pago de estos sueldos, aguinaldos o vacaciones y ahí se puede producir el robo, por lo cual no es durante el viaje, sino es en un lugar específico y esto obviamente se pagará una extra prima. Valores inherentes al giro comercial relacionados con los locales del asegurado, comprendido todos los tránsitos propios de la actividad del asegurado y excluyendo los cobradores, pagadores, repartidores, ¿está bien? Y valores destinados al pago de sueldo. Acá es
cuando ya están hablando de un local específico. Después también tenemos seguros sobre tránsito específico, que comprende exclusivamente los tránsitos especificados en las pólizas con indicación de inicio y destino de los mismos, como así también la fecha que se realiza. Se cubre la pérdida, destrucción, daño de dinero, cheque al portador. Seguimos, es mucho. Mientras se encuentra en tránsito dentro del territorio de la República Argentina en poder del asegurado o de sus empleados en relación de dependencia, con sujeción a lo dispuesto en las condiciones a causa de robo, incendio, apropiación fraudulenta por parte del portador de valores, destrucción o daño únicamente por accidente al medio transportador, quedan comprendidas las coberturas únicamente en tránsito indicado en las condiciones particulares en forma expresa. Bueno, los bienes asegurados es el dinero en efectivo, cheque al portador, otros valores especificados provenientes del giro comercial habitual del asegurado. Comienzo y finalización del tránsito. Acá es lo que yo les vengo aclarando, cuando comienza la cobertura. Se otorga cuando se siga en el itinerario usual y normal, razonable, directo, con las detenciones necesarias entre el comienzo y la terminación del transporte, sin interrupciones voluntarias ajenas al propósito del viaje. O sea que uno generalmente tiene una ruta de viaje que no se puede despegar de eso. No es que una persona que está transportando caudales se puede desviar 10 cuadras y volver. Durante esas 10 cuadras no va a tener cobertura. ¿Está bien? Cuando comienza en el local del asegurado, se inicia en el momento en el que el encargado del transporte transpone la puerta de la entrada en ese local y finaliza cuando haya entregado los valores a un tercero que debe recibirlo. Cuando comienza en los locales de tercero y se destina a un local del asegurado, se inicia cuando el encargado del transporte recibe los valores del tercero y finaliza cuando el transporte, cuando transpone la puerta al local del asegurado. Acá es importante, ¿no? Porque si hay un robo, el cuándo inicia y cuándo finaliza. ¿Está bien? Cuando comienzan los locales de tercero y se destinan a otro local de tercero. Se inicia cuando el encargado del transporte recibe los valores del tercero y finaliza cuando entrega los valores a quienes deba recibirlo. Toda esta medida de la prestación generalmente es a primer riesgo absoluto. ¿Está bien? Y bueno, después tiene el tema de los riesgos excluidos, que eso hay casos importantes como esto de que el portador de los valores sea menor a 18 años, que los valores no tengan relación a la actividad específica del habitual comercial profesional del asegurado. Acá sí me voy a detener porque a veces puede ser que obviamente no tengan declarado o la actividad o tal vez los valores según las mercaderías que fueron contratadas, porque puede haber que se compra mercadería en negro, entonces uno va a tener que justificar esos valores. Si no los puede justificar, ahí obviamente va a ser una exclusión. Bueno, habla un poco de lo que es el monto de resarcimiento, ya lo hablamos que es a primer riesgo absoluto, y todo se va a cubrir todo lo indicado en póliza, ¿no? La suma asegurada. Las cargas del asegurado en robo de valores en tránsito, vieron que acá dice llevar una debida forma de registro y anotación contable de valores, denunciar sin demora si hay un siniestro, producido el siniestro cooperar, tomar medidas de seguridad, comunicar sin demora. Bueno, joyas, alhajas y pieles también es más o menos parecido a lo mismo. Los riesgos que están cubiertos, lo que tiene acá, vieron que había una cobertura 1, cobertura 2, cobertura 3. Bueno, la cobertura 1 es de todo riesgo, esta cobertura es a todo daño, pérdida por cualquier causa, únicamente con exclusiones previstas en las cláusulas generales específicas para este tipo de seguros, por lo cual, a ver, convengamos de que si tengamos un reloj importante y se nos rompe, también
tiene esta cobertura. Después la cobertura 2, esta cobertura ampara exclusivamente el riesgo de robo o hurto, incendio, rayo o explosión, con exclusiones previstas también en las condiciones generales y específicas. Y después tenemos la cobertura que ampara exclusivamente el riesgo de robo o hurto, con las exclusiones previstas de las pólizas generales. Los bienes asegurados son relojes, pulseras, colgantes o de bolsillo, encendedores, lapiceras similares, anteojos, lentes de contacto, objetos frágiles, máquinas fotográficas, filmadoras, protectores, grabadores y aparatos electrónicos en general. Esto porque generalmente van a tener, a veces le van a pedir este tipo de póliza de robo, DJ, fotógrafos, ¿está bien? Para que vean que sí hay una cobertura para este tipo de profesiones, ¿no? Que lo que van a pedir que siempre estas personas, si trasladan esta maquinaria, lo hagan a través de vehículos y que todos estos elementos estén en el baúl, que no pueden estar a la vista de cualquier persona, o sea, no lo pueden dejar en el asiento trasero porque alguien lo puede romper y robarse eso. Entonces, sí puede haber un robo que le hacen la rotura de la puerta baúl, y ahí obviamente hay, digamos, una fuerza que se hace para ese robo y ahí sí tienen cobertura. Después artículos de deportivo general, armas en uso, motores fuera de borda, cuadros, objetos de arte, colecciones, instrumentos musicales, máquinas de oficina, aire acondicionado, aspiradora, ilustradora, lavarropa. Bueno, esto está, generalmente se ve mucho en las pólizas de integral de hogar. Podrán cubrirse también en forma detallada, pero deberá presentarse una tasación de especialista en el ramo según los bienes de ocasión. Hay bienes que obviamente son suntuosos que deben ser tasados también antes de la contratación de la póliza. En la mayoría de los casos, en este tipo de bienes, la medida de la prestación es a prorrata. Los riesgos excluidos, bueno, como consecuencia de cualquier proceso de reparación, restauración, limpieza o renovación del bien, o sea, nadie puede reclamar algo que se haya reparado y se haya reparado mal, por la acción de roedores, insectos, vermes, gérmenes, moho, oxidación, desgaste, vicio propio, la ocasión que se encontrase en el edificio, lugares donde se hallen bienes o objetos de seguro deshabilitados, sin custodia, mientras los bienes asegurados se encuentren sin custodia en forma personal. Bueno, después acá un poco de las exclusiones, el monto de resarcimiento. Siempre estamos hablando del monto de los valores de las sumas aseguradas que corresponden. Después, bueno, vamos a hablar un poco y terminamos acá con lo que es infidelidad de empleado, que es otra cobertura. Estas son coberturas aparte, ¿no? Que se pueden contratar. Y el riesgo cubierto es el perjuicio pecuniario sufrido por el asegurado únicamente por el robo, hurto, estafa, defraudación cometido en el territorio de la República Argentina por los empleados indicados en las condiciones particulares durante la vigencia del seguro, siempre que el delito fuera descubierto o denunciado el asegurador o más tarde dentro del plazo del año a contar de la fecha del vencimiento de la póliza. ¿Bien? Vamos a suponer que nosotros tenemos un cliente, este cliente vende un producto o un servicio, y nada, y para asegurarse este tipo de infidelidad del empleado que pueda defraudar o estafar a alguien vendiéndole algo a otra persona y después o no remitirnos a nosotros o engañar a esa persona y que esa persona nos reclame a nosotros. Para eso está esta cobertura de infidelidad de empleado. Obviamente nosotros vamos a tener que detallar en póliza quiénes son los empleados que necesitamos, con los cuales necesitamos estar cubiertos. En este caso, la cesación en la función del empleado autor del hecho con anterioridad a la fecha de vencimiento de la póliza, el plazo se computará desde dicha cesación. ¿Está bien? El riesgo
excluido. Condiciones generales específicas de esta cobertura no se contemplan, por los que tendrán en cuenta únicamente los previstos de condiciones generales comunes por los robos, los seguros de robo y riesgos similares. Y la medida de la prestación es a primer riesgo absoluto. La estructura tarifaria, las tasas básicas de las primas anuales por mil se aplican de acuerdo a las categorías de pertenencia del personal incluido en el seguro y bueno, se presentan en distintos tipos de categorías. Categoría A de abogados, apoderados, contadores, cajeros, la B de empleados de archivos, telefonistas, nada. Eso más que nada para determinar el tipo de cobertura y el encuadre que se le debe dar a este tipo de cobertura. Bueno, hasta